En 1527, hace 5 siglos, cuando Francisco Pizarro estuvo en la isla, recordó la historia de la mitología griega sobre las gorgonas, una mujer llamada Medusa, que tenía por cabellos ensortijadas serpientes y volvía piedra todo lo que osaba mirarle. La tripulación de 150 hombres no se le volvió piedra, pero sí mermó considerablemente a 85, por lo adverso del clima, por los indígenas que se oponían al saqueo y por la mordedura de las serpientes mientras esperaba refuerzos de Panamá. Solo 12 hombres lo siguieron en su campaña por la conquista del Imperio Inca. En un día como hoy, en 1960, en el puerto de Buenaventura, comenzaban los preparativos para trasladar a la prisión a hombres que la violencia arrojaba por los años 50. Víctimas de las circunstancias, de los azares de la vida, de la pérdida de libertad, estos prisioneros comenzaban un viaje a un futuro incierto, a un exilio que les cobraría con la ausencia de sus seres queridos y el silencio de los amigos, que junto con la sociedad los señalaría por sus crímenes, arrojándolos al olvido, a una isla lejana en el Océano Pacífico colombiano llamada Gorgona. La selva húmeda tropical y una estructura inspirada en un campo de concentración alemán esperaba junto con la Virgen de las Mercedes para mezclarse y crear el nuevo hábitat que los alojaría, los enterraría o los llevaría a jugarse la vida cuantas veces tuvieran la oportunidad en la planeación de la fuga atravesando el mar. La esperanza, los sueños de libertad comenzaban a perderse a medida que se acercaban al muelle, y una cruz pintada de blanco se alcanzaba a divisar detrás del muelle, en lo alto, con un camino de flores amarillas que los recibía. 200 metros distaban del muelle a tierra firme. El miedo y las voces de mando se confundían en las mentes de los reclusos, que bajo sus pies tenían su nuevo destino, y pasar por el cementerio era el comienzo del camino. 150 hombres de la Policía Nacional tenían a su cargo el cuidado de los reclusos. Muchos de ellos fueron a parar a la isla como guardianes por castigo. Acomodaban a los presos en 6 dormitorios para 350 hombres, en camarotes de 3 sin colchones. Estos eran prohibidos. Personajes como el Capitán Venganza, el Cordobés, el Papillón Colombiano, el Piojo, el Ratón que batió el récord de resistencia en el Botellón con 30 días, o el Ganso que con dinero logró permanecer en la isla solo horas, dejaron leyendas guardadas entre los muros del penal que hoy recorren los pasillos siguiendo las huellas de los espíritus que deambulan al caer la noche, cuando la naturaleza, testigo por años de lo allí ocurrido, recobra su espacio y crujiendo en la oscuridad cuenta los sonidos del pasado. Los días transcurridos en medio del monótono encierro arrojaban maquinaciones que provocarían más tarde las historias de los reclusos de la prisión Gorgona. Pisamos, respiramos y vemos el mismo paisaje que acompañó durante años las sentencias dictaminadas por jueces de la nación a boletos de retorno incierto. Los hombres aquí desempeñaban diferentes oficios, dependiendo de sus habilidades. Habían artesanos, músicos, pescadores, boxeadores, cultivadores de la tierra. Podían estudiar o trabajar fuera del penal por buena conducta. Si no, quedarse en los patios viendo pasar el tiempo o sentados escribiendo en algún pedazo de papel sus lamentos. Los reclusos tenían como mascotas boas constrictor que guardaban en cajones. También otros animales como una perrita llamada Jacqueline, protagonista junto con su amo de toda una odisea que logró alcanzar el continente, pero más tarde Luis Antonio, así se llamaba el amo, que tenía una condena de 24 años, sería detenido y devuelto a prisión Gorgona. Jacqueline, la perrita, se quedó en tierra. En 1984, Gorgona dejó atrás los horrores de la prisión. Hoy solo quedan vestigios de una época de horror en los muros de la cárcel que tras las rejas de los calabozos conserva aún murales pintados por manos sin esperanza, o líneas atravesadas diagonalmente que desoladas contaban los días para terminar con el castigo, tal vez en un brete de 30 centímetros de ancho o en el cartucho de 2 metros cuadrados, que hoy solo a la imaginación dejan ver en el espacio abierto que hay entre los calabozos
en el suelo, ligeramente delineados, vestigios de cómo pudieron ser. Gorgona fue un infierno para muchos, una pesadilla de nunca acabar, un viaje sin retorno, una inspiración para narradores y escritores y un paraíso que hoy espera con sus playas abiertas al visitante para contarle lo que una vez fue y mostrarle lo que es hoy, brindando espacios abiertos, senderos que van por lugares paradisíacos y un mar que guarda hermosas especies de fauna y flora para el deleite de los amantes de las profundidades.